buenos días, tardes, noches o donde sea que nos esté escuchando. Lo importante es que usted ya está aquí en nuestro podcast, su podcast. Y hoy estamos de gala. Primer Down está de gala porque tenemos un invitado muy especial. Una personalidad de la NFL y mexicano además, orgullosamente lagunero, ganador de 2 Super Bowls y que empezó su carrera con los Colts, siguió con los Gigantes de Nueva York, donde muchos lo recordarán, que es, creo yo, el equipo donde todos lo recuerdan, y que culminó su carrera con los Jets después de un breve paso en esa pretemporada por los Oilers. Y queríamos, bueno, estuvimos estudiando un poco de su historia y de su vida, don Raúl, y queríamos saber cómo fue ese primer contacto con el deporte cuando llegó a los Estados Unidos. Yo crecí en Torreón, como mencionaste, y en realidad yo nunca jugué o vi un partido de fútbol americano durante los 18 años que viví ahí. Mi deporte era el fútbol, practicaba otros también, hacía karate, jugaba jai-alai, traté en el béisbol, en el básquetbol. En el básquetbol nunca fui muy bueno, que digamos, en los otros más o menos. Y no fue hasta que me fui de intercambio o me vine de intercambio a los Estados Unidos en el verano del 77, cuando llegué a Shelton, Washington. Es un pueblo que en ese entonces tenía 10,000 habitantes, pero el fútbol, que aquí en Estados Unidos le dicen el soccer, no era muy popular, que digamos. En realidad esa ciudad o pueblo no tenía ningún campo de fútbol. La prepa no tenía su campo de fútbol americano configurado para jugar fútbol como se usa hoy en día. Y en realidad los únicos deportes que podía practicar eran el correr a campo traviesa y el fútbol americano. Y en el fútbol americano me di cuenta que yo no tenía la corpulencia para jugar en la línea, en cualquiera de las líneas ofensiva o defensiva, linebacker o corredor, ni la velocidad o agilidad que tienen los receptores y los backs de la defensiva secundaria. Pero vi a un jugador de línea defensiva, aproximadamente 1,93, 1,94, unos 110 kilos de peso, teniendo muchos problemas para convertir puntos extras. Cuando vi eso, pensé que era algo que yo quizás podría hacer. Después de la práctica fui con el entrenador Jack Stark y le pedí la oportunidad de ser pateador. Entonces me dijo: vente el día siguiente y te hacemos una prueba. Hice esa prueba un día después, y como fue la prueba, me pusieron con el quarterback suplente para que me sujetara el balón. Empezamos en el punto extra, metí unos 3-4 y empezamos a retrasarnos, moviéndonos de un lado para otro y en el centro, cada 5 yardas, y seguí metiendo, hasta que te diré, llegar a la yarda 35, que representa un gol de campo de 45 yardas. Los metí sin problema. Retrasamos 5 más a 50 y también. Y ya cuando llegamos a 50 me dijeron: ¿quieres tratar de 55? Les dije: ¿por qué no? Y metí el de 55. Entonces pues todo el equipo estaba muy contento. Nunca habían visto a un pateador patear de tan lejos en esa high school, en esa prepa. Y el entrenador me ofreció la oportunidad de estar en el equipo. Tuve que esperar un par de semanas. Por regla tienes que tener 2 semanas de práctica antes de jugar tu primer partido. El primer partido ya se iba a dar una semana después, y así empecé. El equipo no era muy bueno. En realidad, en los 9 partidos que jugué anotamos solamente 9 touchdowns, que fueron 9 puntos extras los que convertí. Solamente 3 intentos de goles de campo, de los cuales metí 2. No tuve mucho interés de parte de universidades. Recibí cartas de la Universidad de Washington y de Oregon. Tuve un tryout en Washington, me fue muy bien, pero decidieron que no tenía mucha experiencia por haber jugado solamente un año. Me regreso a Torreón, hago un examen de admisión en el TEC de Monterrey para estudiar ingeniería civil, que era lo que siempre había querido hacer. Me admitieron, pasé el examen bien, me admitieron, y en julio
La señora de la casa, o sea, mi mamá gringa, como que en paz descanse, que yo le decía, me habla y me dice que había una beca disponible para mí, pero que era una media beca en la Universidad de Montana, que no tenía facultad de ingeniería. Le dije que no me interesaba, que yo para una media beca en una universidad con ingeniería civil, pues todavía, pero en una universidad que no tenía ingeniería civil, pues la rechacé. Al día siguiente me hablan, me dicen que ofrecen la beca entera y me dicen que aquí en Estados Unidos los 2 primeros años es un tronco común. Así que puedes llevar 2 años y después cambiarte a otra universidad sin retrasarte mucho. En realidad sí me retrasé un semestre porque hubo unas clases que no se transfirieron, o sea, que no me revalidaron en la Universidad de Texas, pero me cambié a Texas, que tiene una de las mejores facultades de ingeniería civil en el mundo, y tuve la oportunidad de jugar con un equipo que ganó 20 partidos en 2 años, o sea, uno de los mejores equipos. De hecho, en 1981 quedamos en segundo lugar, el equipo que quedó campeón nacional fue Clemson, pero después les quitaron los triunfos porque descubrieron que habían hecho trampa y los pusieron a prueba, pero a nosotros ya no nos nombraron campeones nacionales, pero a Clemson lo destituyeron, o sea que técnicamente fuimos los campeones nacionales en el 81, aunque no tuvimos el anillo ni el trofeo que hubiera validado ese título, pero así fue como empezó mi carrera en el fútbol americano. Pues estuvo en la Universidad de Texas, en la cual conectó el 60% de los goles de campo que intentó. ¿Cómo, después de que terminó su carrera universitaria, tuvo ofertas por los Cowboys y los Falcons, si no me parece? Sí. Bueno, Y, adelante, perdón. y después acabó jugando en los Colts de Indiana, de Baltimore en ese entonces. ¿Cómo describiría usted qué es el paso de un pateador de la NCAA a la NFL? Porque me imagino que es muy distinto la intensidad de juego, incluso en esos días, y la presión que tiene. Pues jugando en la Universidad de Texas no es tan diferente, porque aquí en este estado el fútbol americano es una pasión y hay más aficionados de un equipo de fútbol americano que cualquiera que pueda tener un equipo de la NFL. O sea, todo prácticamente en el estado de Texas, que es un estado muy grande, la gran mayoría son aficionados de los Longhorns, los Cuernos Largos. Así que la presión era alta. Como mencionaste, metí el 60%, que es muy bajo, pero tuve la oportunidad de meter goles de campo importantes en los momentos claves, y eso me valió la oportunidad de hacer los tryouts de tener las ofertas que mencionas con Atlanta y con Dallas. En Dallas, pues en realidad yo no tenía intenciones de jugar. Mi meta nunca había sido jugar en la NFL o jugar fútbol americano profesional. Accedí o acepté la oferta de Dallas por 2 razones. Bueno, en realidad por tres. O sea, una porque me ofrecieron $5,000 por firmar, que para mí era todo el dinero del mundo en ese entonces. Atlanta no me ofreció eso. Dos, porque era el equipo de América, era el equipo que tenía más realce. Habían ido a 3 campeonatos de conferencia consecutivos, los cuales perdieron. Y tercero, porque ahí estaba Rafael Septién. Entonces dije, bueno, pues si voy a ver qué nivel tengo, pues es bueno competir con el pateador considerado el mejor de la NFL, y él era considerado el mejor de la NFL en ese entonces. Por eso accedí a firmar con Dallas, y también pues para vivir la experiencia de estar en un equipo de la NFL, aunque fuera solamente en pretemporada. O sea que llegué en realidad sin gran presión. Al principio, bueno, en ese entonces los equipos podían llevar a un número ilimitado de novatos a la pretemporada. De hecho, te reportabas una semana antes. Nosotros éramos 100 novatos los que nos reportamos una semana antes de que se reportaran los veteranos, y de esos dejaron ir como a 80 en un periodo de una semana. Entonces estábamos en el dormitorio
de repente oías tocar la puerta y como estaban configurados los dormitorios, una puerta daba acceso a 4 cuartos de 2 personas, o sea, eran 8 gentes en como mini apartamentos que tenían una puerta de entrada. Entonces, cuando tocaban, pues sabíamos que de los 8, uno o más iban a ser dados de baja. O sea que siempre estabas acá con el pendiente, pero pues en realidad yo no, porque decía, bueno, pues lo único que puedo contarles es cómo me va en las prácticas y hasta el momento me empezó a ir muy bien. Éramos 7 pateadores antes que llegara a Rafael Septién y de esos nos quedamos solamente 3 pateadores, incluyendo a Rafael cuando se reportaron ya los veteranos. Así que había mucha competencia, pero hasta el momento me había ido bastante bien en las prácticas y de ahí pues ya empezamos a lo que es una pretemporada, bueno, en lo que entonces era normal, porque eran 6 semanas, 2 previas al primer partido, prácticas dobles todos los días. De hecho, tuvimos 10 días consecutivos de prácticas dobles. Hoy en día, con eso me refiero a estar equipado y a golpear y todo eso. O sea, hoy con las reglas del nuevo acuerdo colectivo laboral se permiten 16 prácticas con equipo completo a lo largo de toda una temporada y en pretemporada no puedes tener días consecutivos en los que tienes indumentaria completa. Así que pues era otra faceta del fútbol americano, pero pues gracias a eso y gracias a que no sentía yo la presión de llegar a la NFL, que me empezó a ir bien. Ya al final nos quedamos las últimas 2 semanas, Rafael y yo, estábamos compitiendo frente a frente y me estaba yendo bien, o sea, estaba yo teniendo una competencia favorable a él. Al principio no, pero las últimas 2 semanas o empatábamos o le ganaba yo. Y invitaron scouts de otros equipos a que me fueran a ver y Baltimore se interesó. Después del último partido de pretemporada, mandaron a su entrenador de equipos especiales, a Mike Westhoff, que fue legendario, estuvo con varios equipos, además de los Colts, estuvo con Miami, estuvo con Nueva Orleans, estuvo con los Jets y fue considerado de los mejores entrenadores de equipos especiales y ahora sigue como consultor, como asesor. Me fue muy bien en la práctica y me ofrecieron el puesto para ir a Baltimore y una semana después estaba yo debutando en el Estadio Sullivan en Foxborough, Massachusetts, en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra y tuve la oportunidad de intentar 3 goles de campo. El tercero fue para mandar el partido a tiempo extra y ganamos ese juego recuperando un balón suelto y regresándolo para touchdown. Así que así fue como empezó mi carrera en el profesional. Sí, sin duda, a lo largo de su carrera usted tuvo un par de patadas o muchas patadas, podría decirse clutch. Me refiero a algunas en el caso de Gigantes, en el tiempo que estuvo ahí. Retomo el ejemplo de, bueno, jugaban contra los Vikingos de Minnesota, me parece que la semana 11. Fue después de convertir una cuarta oportunidad y 17, un pase de Phil Simms. Y ahí manda el juego a la victoria, después de un déficit de 19-20. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Adelante. ¿Usted por qué considera que hoy en día es difícil jugar o mantener la posición de pateador? Siempre ha sido difícil, o sea, no ha cambiado. Ahora quizá hay más pateadores calificados porque el fútbol, o sea, el soccer, como le dicen acá, ha crecido mucho. De hecho, tiene un crecimiento más grande que cualquier otro deporte y muchos jugadores que juegan fútbol al llegar a la preparatoria hacen la transición del fútbol al fútbol americano porque en realidad hay muy pocas becas para el fútbol en la NCAA. Y la razón de eso es porque tiene que haber un mismo número de becas para hombres y para mujeres y el fútbol americano acapara 85 becas. Entonces, no existen otros deportes para hombres
a menos de que sean a nivel de club. Muchas universidades tienen el fútbol a nivel de club y las universidades que no tienen equipos de fútbol americano sí tienen un equipo de fútbol con estudiantes becados, pero en realidad hay muy pocos. Entonces muchos practican la posición bueno, practican fútbol, después hacen la transición a ser pateadores y han proliferado mucho también los camps en los cuales tratan de clasificar a los prospectos y esos camps los visitan scouts de universidades y scouts de equipos profesionales y hay más competencia, o sea, hay más material de donde cortar. La calidad al final de cuentas, donde marcas la diferencia no es en el aspecto físico, porque en realidad no hay gran diferencia en el aspecto físico. Todos pueden patear de 50 a 60 yardas sin problema. La gran diferencia y lo que hace que los pateadores se queden en los equipos es la capacidad mental, el saber manejar la presión, el saber meter los goles de campo cuando el juego está apretado, no necesariamente al final, porque muchas veces tienes que meter un gol de campo. Si vas perdiendo ¿qué te diré? Por 10 puntos, metes uno y ya nada más te falta un touchdown para anotar. Ahora también está la nueva regla que se puso hace como 3, 4 años de retrasar el punto extra. En lugar de patearse de la yarda 10 como era antes, ahora se patea de la yarda 23, o sea, un equivalente a un gol de campo de 33 yardas. Y ya no es tan automático como era antes. Entonces, el nivel de presión es lo que marca la diferencia entre los pateadores que se quedan y los pateadores que son dados de baja, porque a nivel físico hay cualquier cantidad de muchachos que tienen la capacidad para patear. Y sobre todo lo que comenta usted de la capacidad, bueno, de la capacidad mental y de estar concentrado en momentos importantes, es muy importante para un pateador y sobre todo para un pateador de un equipo tan bueno como lo fueron los Gigantes en su primer año, en el que conectó el 75% de sus goles de campo en uno de los mejores equipos de la historia, que es muy recordado por su defensa, pero que tenía jugadores clave a la ofensiva y en equipos especiales como usted. ¿Cómo es que usted recuerda ese equipo de los Gigantes que se fue 14-2 y que además en los playoffs le ganó equipos como los 49ers, los Redskins y los Broncos de John Elway? Era un equipo que, como todos en la NFL, tiene sus problemas a lo largo de la temporada y los problemas más prevalentes son las lesiones. Tú puedes hacer tu pronóstico del campeón de la NFL una semana antes de que empiece la temporada y se te lastima tu quarterback. Por ejemplo, el equipo de Pittsburgh, la temporada pasada yo los tenía ganando en la conferencia americana, pero Ben Roethlisberger se lastima en pretemporada, no sabíamos el nivel de su lesión y después de la segunda semana queda fuera y el equipo se va en picada a pesar de que tenían una gran defensiva. Entonces, lo mismo pasó con los Gigantes de Nueva York. Perdimos prácticamente a 3 jugadores claves de la ofensiva. Perdimos a Lionel Manuel, perdimos a Mark Bavaro un par de partidos. De hecho, terminó jugando con la quijada fracturada durante varios juegos. O sea, de hecho, la quijada se la habían afianzado con alambres. Tenía que comer con un popote. Perdimos también a varios receptores, a Bobby Johnson, Stace Robinson, o sea que el equipo no tenía profundidad. O sea, tuvimos que, entre comillas, sobrevivir con la gran defensiva que teníamos, que ahí afortunadamente no sufrimos lesiones, y con equipos especiales. Entonces, la mentalidad, o sea, la ofensiva ayudaba, como son las ofensivas de Bill Parcells y después han sido las ofensivas de Bill Belichick, no perjudicando a la defensiva, perdón, o sea, no entregando balones, controlando el tiempo de posesión. Entonces los partidos durante el transcurso de la temporada eran partidos muy cerrados que se definían por una anotación o menos, muchas veces por 3 puntos.
sea, tuve 6 goles de campo en el último cuarto de esa temporada que terminaron siendo la diferencia. No fueron dramáticos al final del partido como el de Minnesota que mencionabas, o otro en Denver, pero fueron, no sé, faltando 3, 4 minutos, nos daba la ventaja y la defensiva protegía esa ventaja. O sea, que es un equipo que tuvo mucha resiliencia, un equipo que era muy unido, un equipo en el cual la camaradería era tremenda, o sea, nunca hubo un resentimiento de parte de los jugadores de la defensiva porque la ofensiva no era muy prolífica, porque ellos sabían que la ofensiva estaba haciendo su trabajo y estaba poniendo al equipo en situaciones de ganar. Te digo, el no cometer errores es algo que muchas veces no se toma en cuenta cuando evalúas a una buena ofensiva. Muchas veces te basas solamente, es que anotó cierto número de puntos o consigues tantas yardas, etcétera. Pero muchas veces el no comprometer a tu defensiva es igual o más valioso que ser prolífico. Y ese equipo, te digo, supo superar la adversidad. Y ya cuando regresaron todos esos jugadores de la ofensiva en el mes de diciembre, el equipo empezó a arrollar, o sea, porque ya las ofensivas eran sostenidas y culminábamos anotando. Y la defensiva siempre nos daba el balón, nos controlábamos tiempo de posesión. Y por eso los últimos 5 partidos que jugamos, la diferencia en el marcador fue sustancial, fue tremenda, venciendo equipos en semanas consecutivas. Vencimos a San Francisco y a Washington como visitantes. Entonces ya ese equipo ya empezaba a pasar, pero fueron que te dieron unos 6 partidos en el que el equipo tuvo muchos problemas para ganar, pero buscábamos la manera de ganar. Sí, en ese entonces, bueno, para ustedes fue un tiempo difícil para buscar la victoria y aparte de los jugadores tenían un muy buen staff de coacheo. En este caso me refiero a su entrenador en jefe, que era Bill Parcells en ese entonces. Uh-huh. E incluso Bill Belichick se encontraba en el equipo y Romeo Crennel, que actualmente es asistente en Houston, que era su coach de equipos especiales. Para usted, ¿qué significó o qué experiencia le dejó jugar con entrenadores legendarios como los que mencioné anteriormente? Pues te deja muchas lecciones, aprendes mucho de la manera como llevar a cabo un proceso. El fútbol americano, a fin de cuentas, es un proceso porque tienes que enfocarte en la meta inmediata, no en la meta final. Y tienes que primero cumplir esa meta para pasar a la siguiente meta y luego para pasar a la siguiente meta. Cada jugador tiene que cumplir con su responsabilidad, el famoso do your job. Ese originó con Bill Parcells y con estos gigantes de Nueva York. O sea, no sé, yo llegué ahí en el 86, Parcells asumió el puesto de entrenador jefe en el 83, no le fue muy bien, pero a partir del 84 ya empezó a poner su disciplina, su filosofía, el hecho de jugadores desinteresados. Ahorita uno habla del Patriot Way. Bueno, el Patriot Way era el Parcells Way, o sea, ese Patriot Way llegó a Nueva Inglaterra con Bill Parcells y después de un año que estuvieron con Pete Carroll regresa a Bill Belichick a mantener esa mentalidad, esa filosofía. Así que eso es lo que aprendes tú cuando estás en un equipo de esa magnitud. Aprendes qué se requiere para ser buen líder. Los líderes tienen muchas cualidades, pero para mí resaltan 3 en particular que marcaban la diferencia con el equipo de los gigantes. Uno, la capacidad de Bill Parcells de identificar gente que le fuera a ayudar, gente que sabía más que él. Caso concreto, Bill Belichick. Uno, o sea, te rodeabas de gente capaz a nivel entrenadores y a nivel jugadores, gente que además era muy desinteresada. Segundo, la capacidad de motivar a todos para que rindieran a su máximo nivel o más allá de su máximo nivel. Y el tercero, la atención
a los detalles pequeños. Eran entrenadores muy estrictos, que no se les pasaba absolutamente nada, que anticipaban situaciones que se iban a dar en los partidos, quizá de jugadas que no se habían visto en un par de años, pero que ellos sabían que el equipo que íbamos a enfrentar tenía la capacidad de lograrlo. O sea, era increíble que rara vez nos sorprendían, así como rara vez sorprenden al equipo de los Patriotas. Sucede de vez en cuando, pero es muy raro. Entonces aprendes ese proceso en un equipo de fútbol americano y sobre todo de que el equipo es primero, que o sea, la importancia del individuo pasa a segundo plano. Es muy importante porque cada individuo debe de cumplir con su responsabilidad. Como dice un dicho muy usado acá en Estados Unidos, una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Entonces, tú no quieres ser el eslabón débil de esa cadena. Tú no quieres ser el jugador que le va a costar la victoria al equipo. Entonces, tú te preparas física y mentalmente para estar en tu mejor momento cada domingo o lunes a la hora del partido. Y me imagino que era muy importante estar listo y cuidar los pequeños detalles en la NFC en esos días. Conectando con lo que decía usted de Mark Bavaro, de su lesión, era una NFL muy distinta en esos tiempos. Era una NFL muchísimo más física, como dice usted, y era una NFC durísima, en donde tenías en la misma división a los Redskins de Joe Gibbs, a las Águilas de Randall Cunningham, que era la sensación y estaba empezando en esos momentos, a los Cowboys, que no dejaban de ser los Cowboys a pesar de que no tuvieron sus mejores años, y claro, a los Cardenales de San Luis y de Phoenix. Y en la misma conferencia tienes a los Osos de Chicago y a los 49ers. ¿Qué tan difícil era jugar en la NFC en esos tiempos que dominó los 80s y los 90s a placer sobre la AFC? Pues si te pones a ver, no recuerdo exactamente el número de años, pero creo que durante 15 consecutivos la NFC ganó el Super Bowl. El equipo que me parece que rompió esa racha fue el equipo de Denver, cuando vencieron a Green Bay, que fue que en la temporada 96. Entonces te das cuenta del nivel de competitividad que existía en ese momento. Tú sabías que el verdadero Super Bowl era el campeonato de conferencia de la NFC, y sabías que tenía ventajas y desventajas porque tu calendario era muy duro, muy fuerte, lo que ocasionaba que perdieras más juegos de los que normalmente perderías por el nivel de tus rivales, pero al mismo tiempo te preparaba para los playoffs, porque cada partido era de alta intensidad y cada partido requería una preparación física y mental extraordinaria, porque si no, ibas a quedar fuera. También había equipos como Minnesota, también tenía muy buen equipo en esos años, y Nuevo Orleans, por ejemplo, también era un equipo muy fuerte. O sea, aparte de los que mencionaste, había otros. Los Ángeles también era un equipo de playoffs, aunque siempre tenían problemas con San Francisco. O sea, había muchos equipos que tenían un nivel muy, muy alto. Sí, sin duda en esos tiempos fue una NFC muy competitiva, pero ahora pasamos al año de 1990, un año en el que el equipo de Gigantes sufrió muchas bajas ese año. Inclusive usted estuvo lesionado la mayor parte de esa temporada. Bien recordamos que Phil Simms se lesionó y Jeff Hostetler tuvo que tomar el mando del equipo. Y ya todos sabemos lo que sucedió. Los llegaron al Super Bowl contra los Bills de Buffalo, que en ese entonces era un equipo que anotaba muchísimos puntos. Si mal no recuerdo, alrededor de 28 puntos por partido. Y Algo así. ahí lo Creo que impresionante. le ganaron los Raiders que 52-3 una semana o algo así, 50 y algo a 3 al equipo de los Raiders una semana antes del Super Bowl, porque ese Super Bowl no tuvo 2 semanas entre juego y juego, tuvo solamente uno. O sea, era un equipazo ese equipo de Buffalo. Sí, exactamente. Y lo impresionante es que el equipo de Gigantes, con todas las bajas que tuvieron esa temporada, fue capaz de detener al equipo de Buffalo, me parece que a 19 puntos.
Esto es algo bastante impresionante. Y dentro de este partido, algo que, bueno, que muchos recuerdan es la patada que se falló al final del partido. Ujú. Hay, muchos creían que para Gigantes ya se había acabado la temporada y resulta que fallan el gol de campo en ese partido. Para usted, bueno, ¿cómo considera que se siente esa presión después de haber fallado un gol de campo en momentos cruciales de un partido muy importante? Pues mira, todos los pateadores nos ha tocado fallar. O sea, no hay uno que haya quedado exento, ¿no? Así que digo, tuvimos el caso de Justin Tucker fallando un punto extra, creo que fue contra Nueva Orleans la temporada pasada, que fue la diferencia en el partido. O sea, nadie queda exento. Le ha pasado bien a Thierry, le ha pasado a todos. A mí me pasó una vez en contra de los Vaqueros de Dallas en la segunda semana del 87 y es un recuerdo, la verdad, muy amargo que no se te olvida. A mí hasta la fecha no se me olvida lo que sientes en ese momento. Lo único que te queda es ver si hubo algo que dejaste de hacer. Todos somos humanos, todos fallamos, pero si te ves en el espejo y dices, hice todo lo que estuvo de mi parte y pues la realidad de las cosas es que no pude haber hecho algo más, entonces pues lo archivas, no lo tiras porque nunca se te va a olvidar, pero sigues adelante. En mi caso estuvo complicado porque fue en el último partido antes de una huelga de 5 semanas, entonces no tuve la oportunidad de entrar al siguiente partido y me tuve que acordar de eso durante 5 semanas, pero me sirvió de motivación para entrenar solo esas 5 semanas y no quedar fuera de forma para cuando se reanudaran las actividades. Así que te digo, yo después de ese gol de campo revisé el video, era un día en que el viento era durísimo, estoy hablando de 30 kilómetros por hora y era un viento cruzado de derecha a izquierda. Y antes de cada juego nos preguntaba Parcells a qué yarda tenías que llegar para intentar un gol de campo. Entonces, como era un viento cruzado, era igual en ambas direcciones. En una dirección era de derecha a izquierda y si te volteabas era de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, en ese momento, durante ese gol de campo era de derecha a izquierda y yo le había dicho a Parcells, o sea, más allá de la yarda 25, va a estar muy difícil meter un gol de campo porque el viento se va a llevar la bola. Y eran 30 kilómetros por hora constantes con ráfagas de hasta 50. Entonces no era que de repente bajaran, no, eran 30 con ráfagas a 50. Y ese gol de campo fue de 47 yardas, o sea que lo llegamos a la yarda 40. Y cuando ves el video, la bola sale exactamente al centro y ves como poco a poco se va desviando, se la va llevando el aire, se la va llevando y falla apenas. Entonces, pues dices, ¿qué más pude haber hecho? O sea, si te apuntas afuera, muchas veces la ráfaga baja y el balón queda afuera, ¿no? Entonces, como regla, siempre nunca te apuntas afuera de los postes. Y eso lo compensas diciéndole al entrenador de qué yarda tienes que patear. Ya si pateas de más lejos, el entrenador, y Parcells lo sabía. De hecho, al final del juego me dijo, bueno, pues se hizo lo que se pudo. Y la gente no entiende eso. Son cosas que manejas tú internamente en el equipo y tratas de hacer tu trabajo lo mejor posible. Y ese momento hice mi trabajo lo mejor que lo pude haber hecho, pero pues la realidad de las cosas fue que no entró y ahí quedó. Y hasta cierto punto los pateadores son como un chivo expiatorio de vez en cuando en las derrotas. Se me viene a la mente Cody Parkey o en ese momento Scott Norwood. Y esa es creo que yo que es una de las posiciones más infravaloradas del deporte, porque pues en ti de vez en cuando depende o tienes la responsabilidad y si tú fallas, pues tú vas a ser el chivo expiatorio, insisto. Sí. Y en esa temporada del Déjame 90. hago un paréntesis aquí porque es importante los dos ejemplos que mencionaste.
Sí, sí que son chivos expiatorios y es lo que la gente, el público se percata, pero en el caso de Scott Norwood, le toca intentar un gol de campo que fue poco menos de 48 yardas de pasto, en el pasto, en una superficie natural. A lo largo de su carrera, nunca había metido uno de más largo de 45 en el pasto. Entonces, en el aspecto de confianza, tú sabes que vas a hacer algo que nunca has logrado. La confianza y la seguridad te la da la repetición de un acto en el cual lo llegas a dominar completamente. Entonces, el equipo de Buffalo sabía que tenían que llegar más lejos, porque su pateador nunca en su historia había convertido un gol de campo tan largo en pasto natural. En el caso de Cody Parkey, la gente dice, bueno, la gente no se da cuenta que ese gol de campo no lo falló, se lo desviaron en la línea de golpeo porque un jugador de la línea por el lado izquierdo no hizo su trabajo, permitió que penetrara un jugador de Filadelfia y hace el contacto 3,5 yardas más atrás de la línea de golpeo. Aún así, el balón iba tan bien pateado que logra pegar en el poste. Y para mí la reacción de Matt Nagy fue vergonzosa. Yo perdí completamente el respeto de él como entrenador. ¿Cómo manejó esa situación? Y pues Parque terminó siendo el chivo expiatorio, pero en realidad él hizo su trabajo. Otros no hicieron su trabajo. Me gustaría pasar a otra etapa de su carrera en la que jugó para otro equipo de Nueva York, que serían los Jets en el año de 1991. En ese año bien sabemos que sería su último año dentro de la NFL, pasaría la pretemporada con los Oilers y posterior en la temporada regular, los Gigantes lo contratarían nuevamente, donde jugaría un total de 2 o 3 juegos, pero lo cortarían. Luego los Jets lo contratan para el último juego de la temporada regular. Y creo que este es un momento que varios aficionados de los Jets recuerdan, que jugaban contra los Delfines de Miami y usted pateó 2 goles de campo, uno para llevar el partido a tiempo extra y el otro para ganar el partido, y eso los metería a la postemporada. Para usted, ¿qué significó esa última temporada dentro de la NFL y el retiro de la liga? Pues fue una temporada muy, muy dura, muy complicada. Como mencionas, tuve la oportunidad de ir a la pretemporada con el equipo de Houston y me di cuenta que el grupo de entrenadores era no malo, pésimo. O sea, Jack Pardee como entrenador en jefe no tenía control del equipo, no era líder. Había entrenadores que ahora son famosos. O sea, estaba Greg Williams, que ese era el coordinador defensivo del equipo de los Jets, era asistente de equipos especiales. Richard Smith era el entrenador de equipos especiales, él fue el coordinador defensivo del equipo de Atlanta el año que llegaron al Super Bowl, pero lo destituyeron porque no era buen coordinador defensivo. De hecho, Dan Quinn siguió, o sea, asumió el puesto de coordinador defensivo. Era un equipo con mayor talento que cualquier equipo con el que yo haya jugado. Entonces decidieron darle la oportunidad a Ian Hadfield, un muchacho, pues su papá había jugado en la NFL, pero era muy inconsistente. A mí cuando me avisaron que, o sea, hay una diferencia cuando eres veterano, yo iba a ser mi 10º año, iba a ser su primero, en lo que corresponde al salario mínimo. Entonces, por no pagarme a mí lo que me correspondería de salario mínimo, le pagaron a Ian Hadfield, se ahorraron dinero, pues como dice el dicho, lo barato sale caro. Terminó fallando un gol de campo de 32 yardas en Washington para ganar el partido en un año en que Washington quedó como el campeón de la NFL. O sea, ese equipo tenía ese nivel para haber ganado el Super Bowl. O sea, que fue un año muy frustrante porque después de que me dieron de baja el equipo, ellos pasaron varias semanas en las cuales no hubo interés de ningún equipo hasta que Matt Barr se lesionó. Tuvo la misma lesión que yo tuve el año anterior. O sea, y era porque la filosofía entonces de Parcells y en ese año de Ray Handley, que era el entrenador en jefe, era
de que los pateadores tenían que hacer, o sea, todas las patadas, o sea, no, nada, hay una máquina que se llama The Jogs Machine, o sea, en la que la usas para entrenar receptores, es una máquina con 2 ruedas que pones el balón en medio y puedes salir en espiral o puedes salir, y si lo pones parado, simula una patada de salida. Parcells nunca quería que se usara esa máquina porque decía que todas las patadas iban a ser perfectas y que él quería el factor de que de repente te sale bien y te sale mal para que los regresadores aprendieran. Pero te desgastaba muchísimo como pateador. O sea, yo llegué a hacer 15, 16 kickoffs en una práctica que es, ahora los pateadores hacen cero. O sea, hacen uh, sobre todo entrenando al equipo que regresa a las patadas de kickoff. Hacen, que te diré, unas 6 patadas con el equipo que cubre para practicar la manera de llegar a la línea, que nadie se adelante, etcétera, y para saber si la patada va hacia la derecha o hacia la izquierda y que los jugadores converjan, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces hacíamos 20 cada semana en vivo y era muy desgastante. Bueno, pues en ese, o sea, a Matt Barr le pasó lo mismo, tuvo su tirón por exceso de prácticas de patadas de kickoff. Un año anterior nos dividíamos las responsabilidades él y yo, porque a pesar de que yo quedé fuera lastimado, después de 4 semanas ya pude regresar a los entrenamientos. Entonces, pues yo le quitaba un poco de presión a Matt y yo hacía las patadas para entrenar al equipo de los Gigantes que regresaba. Entonces, estuve 3 partidos en el 91 con los Gigantes, 2 una vez que Matt se recuperó y el día del Thanksgiving, después de haber jugado contra Tampa Bay en Tampa Bay, Ray Handley me dio de baja y 3 semanas después tuve la oportunidad de jugar con los Jets porque Pat Leahy, su pateador, sufrió una lesión en la espalda que le impidió jugar ese partido. Y te digo, fue muy frustrante porque con los Gigantes no fallé absolutamente nada, metí todos los goles de campo y puntos extras que me tocaron. Y con los Jets llegué y era una semana en que entró una masa de aire polar, la temperatura bajó, bueno, en grados centígrados y Fahrenheit se emparejan a los -30, era el frío que hacía en ese entonces. No podíamos practicar afuera. Tuvimos que practicar en un gimnasio, o sea que no pude practicar yo goles de campo a lo largo de la semana. Mi primera práctica fue en los calentamientos del partido. Y como pateador tú te tienes que acostumbrar al ritmo que tiene el centro y el que te sujeta. Entonces, a lo largo del partido estuve haciendo, de hecho fallé el primer gol de campo, que fue creo que de 41 yardas, pero en los siguientes puntos extras y en los siguientes intentos empecé a hacer pequeños ajustes hasta que llegó esa oportunidad de empatar el juego. Ya para entonces ya sabía yo qué era lo que tenía que hacer y los 2 goles de campo finales fueron bien, perfectamente ejecutados y las patadas una semana después contra Houston también. Pero fue muy frustrante esa temporada 91 y en el 92 llegué a pretemporada con los Jets y digo, sucedió lo mismo, ¿no? Fueron por un pateador joven y también terminaron pagando porque falló goles de campo que les costaron los primeros 2 partidos. Jugaron en Atlanta y luego contra San Francisco en casa y en los 2 el pateador falló goles de campo al final que les hubieran dado la victoria o empatado el juego. Y en esa temporada del 92, pues usted ya se retiró y años después pasó a la cabina. ¿Cómo ha sido su experiencia en la cabina y qué es lo que le ha dejado? ¿Y cómo es la preparación en la cabina antes de un juego de estudio en diferente a como era en sus tiempos de jugador? Mira, mi paso fue accidental porque yo quería estudiar ingeniería civil, después me gradué en el 84, después de mi primera temporada en la NFL. Al terminar al decidir retirarme en el 92, tuve varios tryouts y no salió nada, ¿no?
En el 93 tuve 3 ofertas para jugar en pretemporada, pero pensé que era tiempo de dar otro paso, de darle vuelta a la hoja. Me metí a hacer un MBA y durante el transcurso del MBA salió la oportunidad de hacer un programa de televisión muy similar al NFL Live, un programa de variedad, de comentarios, y eso fue directamente con NFL Films. O sea, te digo, no era algo que yo había buscado, como tampoco busqué llegar a la NFL, pero que poco a poco fui aprendiendo. Yo no soy periodista, yo no soy comunicador, yo soy un exjugador que aprendió a hablar enfrente de una cámara y enfrente de un micrófono, pero que sí, sabiendo que no soy ni periodista ni comunicador, tengo que prepararme al 100%, porque si me toca, a diferencia de los comentaristas de los equipos, porque que siguen al mismo equipo los 16 partidos de la temporada, pues te sabes todo lo habido y por haber de los jugadores de tu equipo y de las historias y eso. Cuando eres comentarista de lunes por la noche o domingo por la noche, tienes 2 equipos diferentes cada semana. Entonces tienes que aprendértelo, porque los verdaderos fanáticos de esos equipos van a saber mucho más que tú del equipo, porque lo siguen con tal pasión que se saben toda la vida y milagros de todos los jugadores. Entonces, si tú no te preparas, te van a agarrar, como se dice, en curva. Y luego pues tienes el aspecto de la estrategia. O sea, yo fui pateador, o sea, no me atrajo ni me invitaban a las juntas de ofensiva y defensiva. Después tuve que aprender con Romeo Crennel, a quien ustedes mencionaron hace unos momentos, que fue mi mentor en la NFL. Pasé varios días con él aprendiendo a analizar video y aprendiendo a ver un partido desde el punto de vista de un entrenador, para así tratar de anticipar lo más que se pueda y de conocer detalles de lo que va a suceder en una jugada sin la necesidad de estar viendo el balón. Entonces, otros detalles que son importantes. Y yo cuando llego a un partido digo, bueno, si yo fuera aficionado, ¿qué me gustaría que me dijera el comentario? Pues me dijera quién es el jugador que puede ser importante en esta jugada. O sea, en qué me debo de fijar, no necesariamente seguir el balón. ¿Quién salió? ¿Quién entró? Y si el partido está aburrido, pues saber platicar historias de los jugadores, porque muchas veces, bueno, me acuerdo en el Super Bowl de Denver contra Seattle, en el medio tiempo el juego estaba decidido y todavía faltaba el medio tiempo, entonces tenías que entretener al aficionado el resto del partido. Así que en promedio me toma como 20 horas de preparación hacer cada partido de domingo, de lunes. Y creo que esa es una de las cosas que más apreciamos los aficionados de las transmisiones en las que usted aparece, que nos ilustra cada transmisión, que aprendemos un concepto nuevo, algo nuevo, y que hace unas duplas excelentes con personajes como lo fueron Álvaro Martín anteriormente en Monday Night Football, con Ciro Procuna. Y eso me lleva a otra pregunta. Lo hemos visto narrar Super Bowls, Monday Night Footballs. En esta temporada lo vimos narrar domingos por la noche, incluso juegos del colegial. ¿Cuál es la experiencia que más lo ha marcado en la cabina, o un juego en especial que recuerde, una experiencia de cualquier tipo en la cabina que usted recuerde con cariño? Pues son varias, pero sobre todo los Super Bowls. O sea, el haber narrado partidos de equipos que dieron la sorpresa, por ejemplo, el de Gigantes contra los Patriotas. A mí no me tocó narrar el del 2007, o sea, el Super Bowl 42, porque eran en tiempos en que nos alternábamos las cadenas, a quién lo tocaba y a quién no. Un par de años después ya todos narramos el Super Bowl. O sea, tienes 4 transmisiones diferentes nada más en México. Y me tocó el del 2011, en que los Patriotas eran altamente favoritos. Me tocó antes también el partido, y eso fue en mis inicios, cuando en ese entonces yo estaba con Fox. Después de la temporada 96, el Super Bowl en que Denver vence a Green Bay, que también fue una tremenda sorpresa. Entonces, esos partidos y al final un tercero
el juego de Pittsburgh contra Arizona, en el cual fue de ida y venida, que tuvo la jugada de James Harrison al final del primer tiempo, que fue una voltereta de por lo menos 10 puntos, porque estaban en la yarda 1, iban a patear, creo que faltaban 18 segundos, algo así. Tenían el gol de campo asegurado, o sea que por lo menos anotan 3. Y pues, si le restas esos 7 puntos que anotó James Harrison, gana Arizona. Y si le añades 3, pues gana por más margen Arizona. Entonces fue un partido que fue muy, muy emocionante, que fue de ida y venida y que tuvo jugadas inolvidables. Creo que hablo también por mi compañero cuando digo que ha sido un placer que usted haya tomado nuestra entrevista y hablar con usted, porque es muy enriquecedor hablar con, si escucharlo es emocionante y enriquecedor, aún más hablar con usted. Queremos extenderle también el agradecimiento de todo el equipo de Primer Down por tomar nuestra entrevista. Un gusto, les deseo mucha suerte con su página y que sigan creciendo ustedes en la rama de los medios de comunicación. Muchísimas gracias a usted, que es un personaje de la NFL en habla hispana.